Hola, buenas noches nuevamente de mi canal de YouTube, José Cerrarte para los que no me conocen. Un poco barbado, pues estamos en los tiempos de que nos podemos restaurar hasta el día 33, el día de Baba Omer. Casualmente eh, vamos a estar nuevamente hoy estudiando la segunda Mishnah del capítulo 1 de lo que es el Pirkei Avot, los dichos de nuestros padres. Vamos a hablar de los tres pilares que sostienen al mundo. Simón el Justo era uno de los miembros de la Gran Asamblea. Él solía decir: tres pilares sostienen el universo: la ciencia divina, el culto y la beneficencia. Cuando hablamos de la ciencia divina, estamos hablando del estudio de la Torá. Es la ciencia divina. Entre la ciencia divina tenemos que conocer el Midrash, el Talmud, el Pirkei Avot, todo lo que es el Shulchan Aruch, todo lo que es ética y moral de nuestros padres, entra en el culto divino. En la ciencia divina, perdón. El culto el culto se refiere a rezar delante del trono de gloria 3 veces por día. Y la beneficencia, estamos hablando de la tzedakah, de la ayuda moral que uno le da a una persona. Un jefe era Simón el Justo, uno de los miembros más jóvenes que regresó del exilio babilonio. Se llamaba Simón, le decían el Justo. No sabemos con certeza en qué época vivió. En efecto, si nos atenemos a la tradición judía, entre el regreso de la cautividad de Babilonia y la destrucción del imperio persa por Alejandro Magno, que era el de Media, solo es un corto intervalo de tiempo, que podría ser 40 años aproximadamente, mientras según la historia secular transcurrieron 200 años entre los dos acontecimientos. El Talmud de Yonah 69a nos dice que el sumo sacerdote Simón el Justo se puso a la cabeza de un grupo de sacerdotes a caballo y les condujo ante el conquistador macedonio. Tal impresión le causó a Alejandro que de enemigo que era de este de los judíos, se convirtió en su protector. De todas formas, la importancia que la personalidad de Simón el Justo revistió a los ojos de su pueblo nos es descrita en los siguientes términos por un antiguo poeta judío, Yehoshua, el hijo de Sira, Sinjá, quien equipara a Simón los grandes hombres de Israel: Abraham, Nesías. Eso lo encontramos en Sira capítulo 50. Maestro de sus hermanos y corona del pueblo, fue sumo sacerdote, hijo de Onías. En su tiempo la casa se acabó de construir, el templo quedó firmemente asentado en los muros y fue alzado, y también fue reforzada la galería. Él restituyó el manantial a su pueblo y le salvó arrebatándole de las manos de sus enemigos. Qué magnífico y majestuoso era cuando aparecía al salir de Sacro Sacrum, o sea, el lugar santísimo, como la luna en las noches de primavera. Miren ese título:
como el sol que ilumina las altas montañas, con un arco multicolor en el cielo, oscurecido, como los campos de espigas en flor, como un lirio de Sharón a orillas de la fuente, como los árboles del Líbano en la época de cosecha. Él era cual perfume, incienso en el santo incensario, cual manzanas de oro en copas de plata, cual majestuoso olivo cargado de sabrosos frutos, cual cipreses elevados sus ramas al cielo. Cuando se pone sus santas vestiduras y cubre con sus santos atavíos, cuando entra al santuario para rendir su culto, cuando recibe la sangre del sacrificio de manos de sus hermanos, los grandes sacerdotes, descendientes de Aarón, y todos ellos magníficamente ataviados. Estos ofrecen el sacrificio con sus manos delante de todos los hijos de Israel, hasta que él con su santa majestad termina el culto del altar. Después extiende las manos hacia un recipiente destinado a las libaciones. Lo llena con vino nuevo y vino añejo y lo derrama sobre el altar mientras sube la delicia fragancia hacia el trono celeste. Entonces los hijos de Aarón soplan en las trompetas ante el pueblo de Israel reunido en sus voces, se alzan para bendecirla. Y todo el pueblo se posterna lleno de gozo, tomando con fuentes de tierra, con su frente en la tierra, y todos elevan su canto en acción de gracia. Glorificadle con himnos y oraciones, oh habitantes del universo. Glorificad todos vosotros al que realiza milagros en toda la tierra, al que crea al hombre en el vientre de su madre y le conduce en su gracia, llenando su corazón de sabiduría y conocimiento. Oh tú, dígnate en mantener la paz en nuestro país, guardándoles de tu amor a Simón el justo y a sus descendientes mientras duren los cielos. Este hombre era una eminencia dentro del pueblo de Israel. Vamos a contar algunas anécdotas, porque no nos da mucho tiempo para contarlas todas. Tengo 30 minutos para exponerles esto y les voy a contar algunas anécdotas. En el curso de los 40 años durante los cuales Simón el Justo ejerció el cargo de sumo sacerdote, numerosos prodigios se produjeron en el templo. En el día de Yom Kippur, en el día del perdón, en el momento del sorteo, él tocaba siempre con la mano derecha el becerro destinado a Hashem, mientras que sus predecesores lo hacían sea con la derecha o con la izquierda. Cuando se enviaba a Azazel el chivo expiatorio, se ataba un hilo rojo en las puertas del templo. Pues bien, mientras Simón el Justo ocupó el cargo, el hilo se ponía blanco en el preciso instante en que arrojaban al chivo desde lo alto de las rocas, como está escrito: si vuestros pecados son rojos, y los rojos se tornan blancos como la nieve. En lo sucesivo, el hilo se volvía blanco solo en algunas ocasiones. Mientras Simón el Justo ejerció su ministerio, se produjeron también milagros de la llama oeste del santo candelabro. No recibía más aceite que las otras llamas, y sin embargo se mantenían encendidas durante la noche y la noche del día siguiente. Al contrario de las demás, se apagaban por la mañana, mientras que el sumo sacerdote Simón el Justo
El fuego del altar ardía por sí solo. Para alimentarlo, los sacerdotes no le ponían más que 2 leños pequeños por la noche, como lo preside la ley. Más adelante fue preciso alimentarlos durante todo el día. Gracias a Shimón, también el Omer del segundo día de Pesaj, los 2 panes de Shavuot adquirieron una virtud tal que a la hora del reparto, cuando cada sacerdote recibía un pedazo del tamaño de una aceituna, dicho pedazo les bastaba para saciar su hambre totalmente. En el tratado Nedadrín 9b nos cuenta lo meticuloso que era Shimón el Justo, por lo que respecta a los sacrificios del santuario. Cuando un hombre había hecho voto de vivir como Nazir, o sea, no beber vino, de no exponerse al contacto de un cadáver y de no cortarse el cabello, si la mala suerte ocasionase quedarse de ser puro, tenía que volver a empezar como si contara el tiempo dedicado hasta entonces a la abstenencia. Cuando, por ejemplo, un hombre había hecho voto de vivir un año entero como Nazir, si ocurría que al final del año se encontrara sin querer en una casa donde hubiera un fallecido, alguien de repente entonces había de purificarse y empezarlo todo de nuevo. Era pues lícito suponer que a partir de aquel momento el interesado pudiera arrepentirse de haber pronunciado el voto. Por esa razón, Simón el Justo se negaba a aprobar de un sacrificio expiatorio ofrecido por un nazir que tras caer en estado de impureza volvería a cumplir su promesa, si solo una excepción es a la regla. Él mismo nos cuenta: un día se presentó en mi casa un joven muy hermoso, cuyos rostros estaban enmarcados por magníficos rizos. El voto de Nazir que él había pronunciado tocaba a su fin y sus cabelleras habían de ser cortadas y quemadas en el altar. Le dije entonces: hijo mío, ¿qué te motivó y te impulsó a sacrificar tu espléndido cabello? Y lo que repuso: soy pastor y guardo el rebaño de mi padre. Un día fui a una fuente por agua. Cuando vi mi imagen en el agua clara, me llené de vanidad. Enseguida quise consagrarlo a Dios, la hermosa cabellera, que era la causa de mi autosatisfacción. Entonces me levanté, prosiguió Shimón el Justo, abracé al muchacho y le dije: ojalá todos los que consagran su nazareato obedezcan a una inspiración tan noble, pura como la tuya. Uno de las tantas anécdotas de Simón el Justo. Vamos, el equilibrio del mundo. ¿Qué significa el equilibrio del mundo? Que es la máxima de este justo. Él mencionaba con frecuencia: tiene un valor universal. Al parecer, ningún otro nombre pronunció jamás una máxima tan profunda ni tan tanto alcance. El origen, la meta final de la existencia del mundo estaba contenidos en este enunciado. Si tomamos la palabra mundo en el sentido corriente de la humanidad entera, sentido que tiene la expresión todo el mundo, sinónimo de toda la gente, entonces su significado es sencillo. Pero si entendemos por mundo el universo, es decir, estrellas, creación entera, la palabra del sabio se ilumina. Entonces se hace patente de que, en la opinión de los maestros, Dios ha creado el mundo solamente para el hombre.
Existen tres mundos. Lo vamos a ver. En primer lugar, el mundo de los espíritus puros, que son los ángeles. En el segundo lugar, el mundo de los astros. Y en tercer lugar, el mundo de abajo, en que reina el hombre. El mundo de los espíritus puros corrientes en la Torá, en los cuerpos celestes, se refiere a la bodá. Y lo miramos en el libro de los Salmos, en el libro de Isaías, donde dicen: y las Ojanín santas y los santos Hayot con dulce esplendor cantan al Creador del universo: santo, 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 bendito sea el nombre de su gloria por siempre jamás. El último, el de la sociedad humana, se conserva gracias a las buenas acciones. Tres son las categorías de deberes que el hombre tiene que cumplir: los deberes consigo mismos, los deberes con Dios y los deberes con su prójimo. Y esos son los tres pilares que sostienen el universo. No el mundo donde habitamos, el universo mismo, contando las estrellas, el sol, la luna. Primero, este es el deber del hombre consigo mismo, consciente en perfeccionarse espiritualmente. Sin duda, cuando nace, su inteligencia es mediocre y limitada, pero gracias a la atención y al ejercicio, no hay concepto, por muy difícil que sea, que él no pueda asimilar. Son altos los cielos, dice un antiguo poeta judío, el Rabí Yedaya Apenini, en el Bejinot Olam capítulo 1, y profunda es la tierra, pero insondable todo lo que puede abarcar la mente del hombre es razonante. Ve, esa es la parte que corresponde al hombre. Por gracia de su Creador, es el papel que Él ha asignado en el mundo, lo que Dios Todopoderoso entre los seres celestes, lo que es el hombre entre los seres terrenales. Este aspira a la divinidad, buscando las verdades eternas contenidas en la ciencia divina, esforzándose por vivir de acuerdo a los principios en ella depositados. La Torá es el mundo espiritual, es la fuente del más avanzado saber, permite penetrar en los misterios de la creación. Por eso es que la gente tiene que comenzar, así como viene sucesivamente la Torá. Primero la Torá narra el ciclo de la creación. Segundo, la Torá narra los tiempos de Noé. Luego la Torá nos narra lo que vivió nuestro padre Abraham. Si ustedes leen, Adán no fue el hombre perfecto que Dios había creado. Noé, después del diluvio, no fue el hombre perfecto que Dios quería. Luego viene Abraham, donde se perfecciona el hombre, donde es realmente el por qué el hombre fue creado. Él se mete de lleno al abodá, al servicio a Dios, conociendo que hay un creador, y comienza a burlar a las autoridades de ese entonces. Comienza a contarles, comienza a relatarles cómo hay en la tierra un creador. Y en la ley oral hay un sinfín de historias que podemos contar
de nuestro patriarca Abraham. Pero es más profundo cuando nuestro patriarca Abraham comienza y agarra el libro y comienza a relatar que él conquista su propio yo. Cuando ustedes leen en la parashá de Lej Lejá, donde Dios le dice, vete de ti mismo. En las escrituras tradicionales dice, vete de tu tierra y de tu parentela. En lo que nos enseñan nuestros padres se dice, Lej Lejá, vete de ti mismo. Borra tu orgullo, borra tu pasión, borra tu avaricia, borra tu codicia. Entonces es cuando el hombre comienza a encontrarse en sí mismo con su Creador. Porque hay mucho fracaso entre la religiosidad de estos momentos. Porque hay mucha farsa entre la religiosidad de estos momentos. La farsa viene porque no quieren comenzar a estudiar desde el principio. No le encuentran el relato de la creación. ¿Cómo es que en la creación hay un sinfín de profundidades? Que no es un relato nomás. Que eso me está hablando a mí mismo. Cuando dice, y Hashem creó los cielos y la tierra. Y vio Hashem que la tierra estaba desordenada y vacía. Así está mi corazón en este mundo. Desordenado y vacío. Desordenado con lo que yo pienso de la creación. Así se encuentra el mundo, desordenado y vacío de los principios de Hashem en mí mismo. De una vez vacío, desordenado y vacío. Así está nuestro corazón. Desordenado y vacío. Y entonces tenemos que ponerlo en condición, como yo les digo en uno de mis estudios. Primero, coronar al creador de la creación como mi Rey Supremo, como mi creador. Luego entender cómo fue que Él creó los cielos y la tierra. Luego de creer, actuar conmigo mismo, trabajar mi mente en que Él es el Rey de la creación en mí y que yo soy su creación. Y si yo soy su creación, lo voy a imitar y voy a comenzar a dar los pasos que Él mismo enseñó para que este mundo funcione como creación divina. Ese es el deber de cada uno de nosotros. La segunda categoría de deberes encierra aquellos deberes que tenemos para con Hashem. Están concientizados todos en la palabra Abodá, que significa el servicio divino. Así lo enseñan nuestros sabios. El hombre ha sido criado para servir a Hashem. Cuando el templo aún existía, el culto en el que se practicaba era la expresión visible de nuestra adoración a Dios. Por ello es que por los sabios afirman en el Tanit 27b, que esto es en el Talmud, que el universo había sido creado para dicho culto. Comparar igualmente la Geilá 31b, debemos desde la destrucción del Santo Templo
son nuestras oraciones las que han sustituido los sacrificios rituales. No hay sacrificios de animales en estos momentos, señores. Si a ustedes les dicen que el judío sigue sacrificando el cordero, es una gran mentira, es una gran farsa. Esos sacrificios fueron, como lo dice Oseas 14:2, que nuestros sacrificios de machos cabríos fueron sustituidos por las oraciones de nuestros labios, por los dichos de nuestros labios. Los deberes hacia el prójimo constituyen la tercera categoría. Consiste esencialmente en la práctica de beneficencia. Como lo dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí la base de toda enseñanza divina. En la concepción talmúdica, el que ama a su prójimo no le roba. El que ama a su prójimo no le miente, ni le engaña, ni le despoja. Por supuesto, es preciso que el cumplimiento estricto de la ley y de la justicia se antepongan ante la práctica de beneficencia. ¿No procede acaso la creación entera de la voluntad por parte del Creador de colmar de amor al prójimo? Pues como está escrito, el universo se sostiene por el amor y la capacidad que tenemos de darle a nuestro prójimo. La práctica de beneficencia no consiste en solo dar limosna. Nuestros sabios enseñan en el Talmud en Sukkah 49 que la Hasidín es más importante que la limosna. Los 3 motivos para hacer una limosna basta con tener dinero, mientras el acto de amor puede considerarse tanto en un don material como un don de sí mismo o en un acto de amor. La persona puede dar dinero, pero también darse a sí misma. Además, la limosna puede ser destinada solo a los pobres, mientras que un acto de amor también puede beneficiar a los ricos. Por último, la limosna no interesa más que a los vivos. Un acto de amor, un acto de caridad, en cambio, puede realizarse en un beneficio tanto que como los vivos como a los muertos. Dicen nuestros sabios en el Midrash que cuando Dios consultó a los ángeles el propósito de la creación, los ángeles de paz y el ángel de verdad le desaconsejaron que criara al hombre, pero el ángel de amor se presentó ante el trono de Todopoderoso y le dijo: créalo, Dios de bondad, pues el hombre practicará la caridad en la tierra. Y Dios creó al hombre para que hiciera la obra de caridad. En el Midrash, los 3 principios están mencionados en el mismo orden, en que el hombre los practica durante su vida. Desde la niñez, el niño debe empezar a estudiar durante su vida. Desde la niñez, el niño debe empezar a estudiar la Torá. Al cumplir su 13º año, debe empezar a estudiar Torá. Y debe empezar a servir a Hashem, porque desde ahí él es responsable de sus actos. Pero solo en una edad más avanzada, cuando alcanza una posición independiente,
consigue realizar la caridad. ¿Y por qué? Porque no tiene chiste que un hijo venga al padre y le diga: déme dinero para darle a un pobre. Porque entonces no lo está dando él, lo está dando su padre. Quiera Hashem que esto nos vaya ampliando mucho más nuestra mente y sigamos coronando al Creador del universo sobre nosotros y nos vayamos volviendo creación del Creador mismo. Entonces vamos a actuar a imagen y semejanza de nuestro Creador. Baruch Hashem, será en otra ocasión que hablaremos de otra misna de los dichos de nuestros padres, el Pirkei Avot, y entonces estaremos profundizando más, conociendo a nuestro Creador y motivándonos a seguir estudiando arduamente la Torá para que no nos engañe y podamos decir desde lo más profundo de nuestro corazón: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekebo Malkuto Leolam Bae. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Bendito sea el nombre de su gloria, por siempre jamás. Baruch Hashem. Buenas noches. Bye.